La varianza la vamos a representar, puede ser así, puede ser varianza de X. Vamos a representarla así. También la podemos representar de esta forma, sigma cuadrado. Y la podemos representar como S cuadrado. Cuando hablamos, en general la llamamos varianza de X. Y la podemos denotar como sigma cuadrado, la letra griega sigma, o como S cuadrado. Cuando se trata de una varianza poblacional, la vamos a representar con la letra sigma cuadrada, y cuando se trata de una varianza muestral, la vamos a llamar S cuadrado. Vamos a ver de forma general varianza de X. Dice que es un promedio, y como es un promedio, pues tiene que haber una suma dividido entre n, ¿verdad? Porque así son los promedios. ¿De qué es el promedio? Como es un promedio, tenemos que sumar unos términos. ¿Qué términos vamos a sumar? A ver, alguien dígame lo que acabé de escribir. Es el promedio de... ¿De qué dije? De la varianza poblacional. No. La definición es el promedio De las desviaciones. de la las, diferencia. de las desviaciones o diferencias. Desviaciones o diferencias significa de cada valor sería el valor X sub i, con respecto a la media y elevadas al cuadrado. Ahí es lo que acabé de decir. Es el promedio. Como es un promedio, sumo y divido entre n. ¿Qué promedio voy a calcular? Voy a calcular el promedio de las desviaciones o diferencias. Cuando hablamos de desviaciones, recuerden que era lo que hay entre un valor y otro, o diferencias. Ahí están, diferencia es una resta. De cada valor con respecto a la media y elevados al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido entonces? El promedio de las diferencias es menos aquí, esta resta, de cada valor con respecto a la media y elevados al cuadrado. En este caso lo elevamos al cuadrado y en el caso anterior lo que hacíamos era sacábamos valor absoluto. En ambos casos, cuando esto es negativo, pues lo estamos convirtiendo en una cantidad positiva, por lo tanto, la varianza nunca va a dar negativa. Si a alguien le da el valor de la varianza negativo, algo están haciendo mal, pero la varianza no puede dar negativa porque estoy sumando términos al cuadrado. Una forma más fácil de calcular la varianza es desarrollando este cuadrado que está aquí, lo desarrollamos. ¿Alguien recuerda cómo se desarrolla un cuadrado? El cuadrado de la primera más el duplo de la primera por la segunda, creo. No. Sí, menos en este caso porque es menos. Si hubiese Ajá. sido más y más. Ajá. Si yo entonces resuelvo ese cuadrado, digo el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado y uno los términos, eso me va a quedar de la siguiente forma. Sumatoria de los x sub i cuadrados menos n veces x barra al cuadrado sobre n. Fíjese bien cómo escribí yo esto. Estoy diciendo la sumatoria de cada valor elevado al cuadrado. No significa la sumatoria de x al cuadrado. Es muy diferente. Es hallar cada valor al cuadrado y después sumarlos. Por ejemplo, si yo tengo los mismos valores que tenía la clase pasada, a ver si recuerdo, o alguien que me los recuerde. Uno era el 18.
El otro era 22. Y el otro creo que era 25. Sí, ¿verdad? 4, 5. Y de aquí, no, era 12 y 15, ¿verdad? 10 y 15. 10 y 15. Ajá. 10 y 15. Correcto, porque era 8 más 3, 11, y 4 más 7, 11. Correcto. En este caso ya habíamos calculado la media y la media era 18. Entonces fíjese ahora cómo vamos a aplicar la fórmula que dice aquí. Tengo que hallar los x sub i al cuadrado. Quiere decir que tengo que hallar 10 al cuadrado que es 100. 15 al cuadrado es, ayúdeme alguien, 225. Sí, 225. 18 al Sí, cuadrado. profesor. 18 al cuadrado. 324. 324. 22 al cuadrado. 484. Sí. 25 al cuadrado, 625. Y entonces, ¿cuánto será la sumatoria de los x sub i al cuadrado? 1758. Entonces la varianza va a ser, varianza de x va a ser sumatoria de x sub i cuadrado, 1758. Menos n, que vale 5, que multiplica a 18 al cuadrado. X cuadrado, 18 al cuadrado, sobre 5. Vea cómo se usa la fórmula. Sumatoria de x cuadrado menos n, que es 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. X barra, que era, la media era 18, al cuadrado. Si resolvemos eso, eso va a ser 1758 menos 5 por 18 al cuadrado. 138. ¿Me están confirmando, por favor? Entre 5. $27,6. ¿Me lo confirmaron? A ver. Sí, profesor. Ajá. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, como estos son elevados al cuadrado, esto representa unidades al cuadrado. Vamos a suponer que estos datos que yo tengo aquí eran dólares. Pues entonces son dólares al cuadrado. Vamos a suponer que estos datos que eran aquí eran minutos. Entonces serían minutos al cuadrado. Entonces, como esto es, como cuando hablamos de cosas al cuadrado, eso se nos puede complicar porque cuadrado lo que significa es área y uno no va a entender qué significa dólares al cuadrado, metros al cuadrado. Metros al cuadrado sí puede ser porque es un área, es una superficie. Pero supongamos que nos digan minutos al cuadrado o nos digan kilogramos al cuadrado. Entonces, como eso es complicado, difícil de explicar qué significa, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza y eso lo vamos a llamar la desviación estándar. La desviación estándar no va a ser más que la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que una vez que nosotros calculamos la varianza, podemos calcular la desviación estándar. Por ejemplo, en este caso sería la raíz cuadrada de 27,6, que sería
5,25. Bueno, vamos a poner 5,254. Entonces esto que acabamos de calcular aquí ya está expresado en los mismos valores que tienen los datos. Por lo tanto, si los datos eran dinero, pues esto nos quedó en dólares. Si los datos eran, por ejemplo, minutos, esto nos quedó expresado en minutos. Y entonces ahora ya puede decir uno que la desviación estándar es un promedio de las desviaciones de cada valor con respecto a la media. ¿Qué tan variable es esto? Pues uno no pudiera saber. Para poder saber, yo tengo que tener dos cantidades de datos, dos series o dos conjuntos de datos de la misma naturaleza para poder saber cuál de los dos es más disperso. ¿En qué sentido cuál de los dos es más disperso? Pues el que tenga mayor varianza o mayor desviación estándar, ese conjunto de datos va a tener más variabilidad. Preguntas. Esta sería la fórmula, esta que tenemos aquí sería la fórmula para datos no agrupados. ¿Cuáles son los datos no agrupados? Aquellos cuando tenemos los valores, por eso aquí dice X sub Y. Ve que aquí tenemos los valores, X sub 1 es 10, X sub 2 15, X sub 3 18, así, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos agrupados? Los datos agrupados son las distribuciones de frecuencia. Datos agrupados en distribuciones de frecuencia. ¿Por qué se dicen agrupados? Porque yo no tengo los valores individual de cada dato, sino lo que yo tengo son clases. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso del que hicimos la semana pasada con la hemoglobina, uno dice de 8,2 hasta 9,1. Por eso es que se llaman agrupados, porque tenemos los datos agrupados en clases de frecuencia. Y los no agrupados es cuando nosotros tenemos los valores individuales, cuando uno conoce cada uno de esos valores. Vamos, 13,6 a 14,5. ¿Cuáles eran las frecuencias? A ver, ayúdenme con la frecuencia. Cuando te digo. 4, 6. 4, 6, 12, 21. 12, 21. 8, 6, 3. 3. Total 60. 60 datos y teníamos las marcas de clases. Era como era 8,65. 9.55. 9,55. 10.45. 45. 11,35. 12.25. 12,25. 11,15. No, 13,15. 14.5. 14,05. Vamos a ver cuál es la fórmula entonces ahora en el caso de datos agrupados, como dice aquí. Datos agrupados. Ya saben por qué es agrupado, ¿verdad? Porque los tengo agrupados en clases o frecuencias. Clases. Vamos a llamarlo varianza, igual varianza de X. Va a ser la sumatoria. En el caso, les voy a mostrar aquí, en el caso de acá era X sub Y cuadrado menos N veces la media al cuadrado. En este caso va a ser sumatoria de MI al cuadrado por FI menos N veces X barra al cuadrado sobre N.
Entonces, cuando queremos calcular la varianza, yo la media ya la tengo, no la vamos a calcular otra vez porque ya la tengo, ¿verdad? ¿Cuánto es la media? 11, algo, ¿verdad? 29 algo, ¿verdad? 24, 11, 24, 29. Ajá, 24, 29, correcto. Eso, entonces, esa es la marca de clase, entonces yo debería ahora crear una columna, como la voy a necesitar aquí, que dice MI cuadrado por FI, anoten la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para datos agrupados de la varianza. Siempre vamos a tener una fórmula para datos no agrupados y una fórmula para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, ya la media la tenemos que elevarla al cuadrado. N lo tenemos porque es 60. Entonces nos falta es hallar este término que tenemos aquí. Entonces, para hallar este término, voy a escribir entonces aquí una nueva columna. Voy a decir MI cuadrado FI. Es decir, voy a agarrar cada valor esto. Por ejemplo, aquí. Si yo digo reclamo memoria, me da 0. ¿Cómo limpié? Aquí arriba del 9, Ajá. dice CLR, que significa clear. Ya. Sí, entonces le hice así, dije shift clear. Y mire lo que me sale limpiar. Limpiar la configuración, limpiar la memoria o limpiar todo. Yo le dije limpiar la memoria. 2. Y me pidió confirmar y ahí ya la borré. Entonces ahora yo le voy a ir dando memoria más, cada vez voy a ir sumando. Cada término que voy hallando lo voy a ir sumando. Vamos a ver cómo será eso. Dice aquí, MI cuadrado por FI. Quiere decir, yo voy a agarrar 8,65, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 4, que es FI. Eso da 299,29. Le voy a decir entonces M más. M más. Se supone que si yo le digo reclamo memoria, voy a encontrar eso porque es lo que está en memoria, ¿ves? Y ahí ya lo tengo guardado la primera. Voy con la segunda. 9,55 al cuadrado por 6. Da 547. Y yo le voy a decir ahora M más. Se supone que ahí tengo sumadas ya las dos. Por verificar le voy a decir reclamo memoria para que vea que están sumadas ya las dos, ¿ves? 846. Voy con la tercera. Ya de ahorita no voy a verificar, le doy M más y listo. Voy con la tercera, 1045. Elevado al cuadrado por 12. Igual. 1310 le digo M más. Viene la otra. 11,35. 11,35. Elevado al cuadrado por 21. Ahí está, da 2705. Lo malo es que no he ido anotando, pero bueno, voy a anotar este. 2705. ¿Alguien tiene los demás? M más. Esa compró. La Sí, tercera es 1310,43. 1310,43. Ajá. Bueno, las otras las calculo ahorita y las ponemos. Ya le di M más. 7.215. 12,25 elevado al cuadrado por 8. 1205.
1200,5. Y le voy a dar M más. Voy con la siguiente, 13,25, 13,15. Elevado al cuadrado por 6. 1037,535. M más. Y la última sería 14,05 elevado al cuadrado por 3 igual 592 con 2075. Y le digo M más, y ahora le digo reclamo memoria, y ahí ya me da el total, que es 7692,45. Voy a calcular otra vez el primero para anotarlo sin... Bien, entonces aquí como yo ya tengo, hay alguien que está entrando. Como ya tengo el total, esta es la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Y como la fórmula dice sumatoria de MI cuadrado por FI, yo lo que tengo que hacer es agarrar todo esto y sumarlo, que ya lo tengo aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a desarrollar esta fórmula. La varianza de X va a ser igual. Sumatoria de MI por FI, 7692,45. Menos, ¿cuánto vale N? 60. 60. No me han dicho que no ven aquí. No estaba poniendo. 60. Por X barra, ya la tenemos por aquí. 11,2429 al cuadrado. Y todo esto lo dividimos entre 60. Y bueno, vamos a resolver ahí. El anterior, reclamo memoria. Menos 60 veces, pues son 60 datos, por 11,2429 elevado al cuadrado. 108 con 28,2 sobre 60, ¿verdad? Entonces esto lo divido entre 60, igual 1,8047. 47. Esto está expresado. Esto es hemoglobina. Estos son millones de... Esto se escribe... esto es hemoglobina. Vamos a poner hemoglobina así. Pero al cuadrado. De como nosotros la necesitamos en las mismas unidades de los datos, vamos a decir ahora desviación estándar. Y le sacamos la raíz a esto. Recuerde que la desviación estándar es la raíz de la varianza. O sea que va a ser la raíz de 1,8047. Le voy a sacar la raíz a esto, ¿verdad? Aquí voy a decir la raíz cuadrada del anterior. 1,3434. Bien, entonces, ¿qué significa este 1,34? Que en promedio, cada valor se separa de la media, del 11,24, en una cantidad de 1,3434.